Padre Dios que estás en los cielos, gracias por este día, gracias porque tenemos la oportunidad de reunirnos y a pesar de que, bueno, ya son las 12, pero a pesar de que llueve y da ganas de quedarse en la cama o da ganas de hacer un montón de cosas entre casa, eh, moviste el corazón de todos estos chicos y chicas para que conectarse, para charlar unos minutos, poco, pero ahora para abrir tu palabra y escucharte a vos. De manera que te pedimos que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento y quites y dejes de lado todo lo que sea distracciones o potenciales distracciones para prestarte atención a lo que vos tenés para decirnos. Dios, gracias por estos estudios que venimos haciendo de profetas menores, de Esdras, de Nehemías. Gracias por estos estudios, gracias porque aprendemos. Te pedimos que esto que aprendamos podamos ponerlo en práctica, que no quede simplemente en teoría, que quede en conocimiento, sino que sirva para tener una mejor relación con vos y que podamos parecernos más a Cristo, comportarnos más como Él y agradarte día a día. Quédate con nosotros, te pedimos, no solo te agradecemos por aquellos que se conectaron, te pedimos también por aquellos que todavía no se conectaron o que están por conectarse, para que también les puedas acompañar a ellos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿cómo andan? Bueno, como ya sabemos, hoy empezamos con el libro de Nehemías, que es la continuación de Esdras. De hecho, como ya dijimos muchas veces, recuerden que era un solo libro en la antigüedad. Y como ya también habíamos mencionado, recuerden que el retorno del exilio se llevó a cabo en 3 etapas. 2 de ellas ya las vimos, a cargo de Zorobabel, luego a cargo de Esdras, y finalmente esta a cargo de Nehemías, cuyo objetivo principal iba a ser la reconstrucción del muro de Jerusalén que había sido destruido. Este retorno se da más o menos en el año 445, no sé si se acuerdan, pero el de Esdras había sido en el 458, es decir, 13 años después de que Esdras vuelve a Jerusalén, Nehemías va a volver a Jerusalén. Pero ¿quién es Nehemías en primer lugar? ¿Qué hacía Nehemías? ¿Qué era de su vida? Bueno, Nehemías estaba en la corte del rey Artajerjes y no se habla de él más que en este mismo libro. Y todo lo que sabemos es que él era copero del rey. ¿Cuál era el rol del copero del rey? Bueno, administraba las bebidas que tomaba el rey, más que nada por cuestiones de seguridad, envenenamientos y demás. Fíjense, el único testimonio que tenemos acerca de cuál era el rol de un copero en el siglo V antes de Cristo es de un historiador griego de esa misma época que se llamaba Genofonte. Y Genofonte nos describe cómo era el rol del copero en las cortes de aquella época, en las cortes persas particularmente. Él dice, los coperos de los reyes desempeñan su función con un estilo elegante. Vierten el vino con pulcritud y luego presentan la copa sujetándola con 3 dedos y la ofrecen de tal manera que la sitúan donde resulte más sencillo alcanzarla a la persona que va a beber de ella. Por lo tanto, eso es lo único que sabemos del rol de los coperos en la antigüedad clásica, en esta época del siglo V antes de Cristo. Y agrega también Genofonte que el copero era una persona que administraba quienes tenían acceso al rey. Es decir, era una persona de tal confianza con el rey que se ocupaba de manejarle la agenda, por así decirlo. Es decir, cuando una persona quería tener una audiencia con el rey, quería acercarse físicamente al rey, tenía que pasar primero por el copero, que era el que le decía sí o el que le decía no. Por lo tanto, vemos que era una persona muy importante en la seguridad del rey y era una persona que, por lo tanto, debía gozar de la confianza del rey. Tenía una relación muy cercana con el rey. Y Nehemías era copero. Y luego va a ser nombrado gobernador de una provincia persa, que es la provincia de Judá, precisamente donde está Jerusalén. Pero bueno, eso va más adelante. Entonces, lo que yo quisiera rescatar de los primeros 2 capítulos de Nehemías son 3 cosas. En primer lugar, la manera en la cual Nehemías es llamado por Dios para realizar una tarea. Vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 3.
Fíjense, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Noten lo siguiente, para empezar, esto ocurre en el mes de Quisleu, que sería algo así como noviembre o diciembre. No siempre cae igual porque el calendario lunar de los pueblos judíos, de los pueblos semitas, a veces difiere un poquitito, no es regular siempre. Pero sería noviembre o diciembre. ¿Y qué ocurre? Bueno, vienen una serie de personas provenientes de la provincia de Judá y le manifiestan a Nehemías cuál es la situación actual. Y la situación actual no es buena, no es buena. La gente está sufriendo gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas. Y yo les dije que en este primer pasaje lo que veíamos era el llamamiento de Dios a Nehemías. Y ustedes me dirán, ¿pero en dónde? Si Dios acá no está hablando, no le está encomendando nada a Nehemías. Bueno, Dios llama a las personas de distintas maneras. A Moisés lo llamó mediante una zarza ardiente. A Isaías lo llamó mediante una visión. Eliseo fue elegido directamente por su maestro, Elías. Pablo fue interceptado por Jesús en el camino a Damasco. Dios llama a las personas de distintas maneras. Y en este momento, cuando se le relata lo mal que estaba Jerusalén a Nehemías, él entiende que Dios le está hablando a él. Él es lo suficientemente sensible para percibir que Dios le está encomendando la tarea de reconstruir los muros de la ciudad. Él es sensible al llamamiento de Dios. Y esto se da, entiendo yo, cuando uno vive en sintonía con Dios. Uno es sensible al llamado de Dios de la forma que sea, cuando uno vive en sintonía con Dios, cuando uno está sintonizado en la misma frecuencia que Dios. Es así que él, viendo la necesidad de sus hermanos, la necesidad de las personas que estaban sufriendo, no esperó que otros se hiciera cargo de la situación, sino que él tomó la iniciativa de responder a esa necesidad, de hacerse cargo de la tarea. Y fíjense, ¿qué es lo primero que hizo cuando Nehemías percibió que Dios lo estaba llamando para realizar una tarea? Bueno, si había que reconstruir un muro, lo cual iba a requerir fuerza de trabajo, lo cual iba a requerir recursos materiales, y él, teniendo acceso muy cercano al rey, lo primero que uno pensaría es, bueno, va a ir al rey a pedirle que le dé albaniles, que le dé recursos y demás. Pero eso no es lo primero que hizo Nehemías. Y eso nos lleva a la segunda cosa que quiero resaltar, al segundo punto que quiero hacerles notar en esta mañana, que es que Nehemías lo primero que hizo es orar a Dios. Él encomendó toda la situación, toda esta iniciativa que había surgido dentro de su corazón en las manos de Dios, para que Dios sea quien oriente las cosas, para que Dios sea quien le guíe el camino que tenía que seguir para realizar esta tarea. Fíjense, vamos a leer los versículos 4 al 11. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Es decir, cuando escuchó el relato de lo mal que estaba Jerusalén, lloró. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Ahí lo tienen. Creo que este versículo es clave en todo el pasaje que vamos a ver hoy. Oré delante del Dios de los cielos. Y dije, y acá está la oración de Nehemías, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos.
Pero si os volvierais a mí y guardarais mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y acá hace su petición. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Fíjense, es para mí bastante interesante el orden en el cual se presentan las cosas en la oración de Nehemías. Y creo que puede ser una oración ejemplar para que nosotros imitemos. En primer lugar, y ya lo dijimos, el orar a Dios para Nehemías no es el plan B. Él no recurrió primero al rey y después a Dios. Él recurrió primero a Dios. Y recuérdenlo, en el mes de noviembre-diciembre, eso va a ser importante después. Y fíjense qué es o cómo está conformada la oración de Nehemías. En primer lugar, Nehemías empieza reconociendo la grandeza y la fidelidad de Dios. Es decir, empieza adorando a Dios. Después examina su actitud y la del pueblo respecto al pecado. Es decir, se reconoce pecador delante de Dios. ¿Qué hace después de esto? En el versículo 6, él intercede por las demás personas del pueblo. Entonces, fíjense el orden de la oración de Nehemías. Reconoce la grandeza de Dios, examina su actitud pecaminosa, intercede por las demás personas. ¿Qué hace después? Confiesa sus pecados. Confiesa sus pecados. ¿Qué hace después de esto? Pide perdón por sus pecados. Está arrepentido de sus pecados y los del pueblo. Es notable que él estaba alejado de Jerusalén y yo no sé qué tan culpable era él del pecado de Jerusalén, pero no obstante eso, él se hace cargo del pecado del pueblo. Creo que hay en Nehemías unas enseñanzas para el liderazgo que son impresionantes. De hecho, suele ser estudiado este libro para referirse a las cuestiones del liderazgo. Nehemías no culpa al pueblo, él se hace cargo del pecado del pueblo. Y finalmente, ¿qué hace después de todo esto que dijimos en su oración? Recién ahí hace su petición a Dios. Recién después de haber exaltado a Dios, adorado a Dios, intercedido por los demás, confesado sus pecados, pedido perdón por sus pecados, recién ahí hace su petición, que es tener éxito en esta empresa que Dios había puesto en su corazón, en esta tarea a la cual Dios lo estaba llamando. Ahora fíjense, después de que ocurre esto, vamos al tercer punto que quiero resaltarles en esta mañana, y es la planificación que Nehemías va a realizar. Y a mí lo que me llama la atención, esto está en el capítulo 2, versículo 1 al 20, que podemos leer, lo que me llama la atención es la primera frase, fíjense. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Fíjense, ¿en qué mes había ocurrido lo otro? En Kisleu, noviembre-diciembre. ¿Alguien tiene una de esas Biblias que te traducen directamente los meses en nuestro idioma? A ver, Sebi. Primero dice, no dice el mes, dice a finales de otoño. O sea, De lo que vos otoño, decís bien, que noviembre, en el diciembre, hemisferio norte es, sí. claro, no otoño. Y el capítulo 2 lo que dice es a comienzos de la siguiente primavera. Está bien, perfecto. El mes de Nisan, entonces, es abril, fines de marzo, principios de abril. Ese es el mes de Nisan. Fíjense que pasaron 4 meses. 4 meses en los cuales Nehemías no acudió al rey, con el cual posiblemente pasaba todo el día, y que era en ese momento la persona más poderosa del mundo, para pedirle que le solucione el problema que tenía o para pedirle recursos o lo que fuera. Durante esos 4 meses Nehemías estuvo intercediendo delante de Dios. Durante esos 4 meses Nehemías estuvo poniendo esto que estaba dentro de su corazón, que era la reconstrucción de los muros de Jerusalén, delante de Dios, para que Dios fuera quien provea, quien guíe todas las cosas. Seguimos leyendo entonces. Capítulo 2, versículo 2. Y el rey le dijo, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo.
ustedes saben que aquellos que estaban delante del rey, aquellos que pertenecían a la corte, debían estar con un muy buen semblante. Ustedes lo pueden ver en los primeros capítulos del libro de Daniel, en donde el mayordomo del rey le da mucha importancia al semblante que tenían los jóvenes, y era importante que tuviera buen semblante. Y acá el rey nota que algo no andaba bien con Nehemías, algo lo estaba angustiando. ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Fíjense el miedo que sentía, la importancia que debía tener estar de buen ánimo y con buena cara ante el rey. Sin embargo, encontramos que el rey, a pesar de la mala imagen que a veces nos pintan los relatos históricos ajenos a la Biblia, en este caso fue misericordioso con Nehemías. Porque el rey Artajerjes no se caracterizaba por ser un rey muy bondadoso, pero en este caso lo debía querer mucho a Nehemías, porque se preocupa por él y le deja pasar este mal semblante. Y Nehemías le responde, versículo 3, dice: dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Fíjense eso nuevamente. Él había estado 4 meses orando, y cuando viene esta importante pregunta del rey, nuevamente Nehemías intercede delante de Dios. No solo aquella oración planificada, sistemática que había tenido por este proyecto, sino que en el medio de una conversación con el rey, Nehemías intercede delante de Dios y ora nuevamente para pedir sabiduría, para poder darle una respuesta al rey que sea acorde con la voluntad de Dios. ¿Qué tenía que pedir? ¿Cómo lo tenía que pedir? ¿Realmente Dios quería que le pidiera ayuda a este rey? Bueno, todas estas cuestiones. Y evidentemente, Nehemías sintió la respuesta de Dios, porque en el versículo 5 dice: y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Esta parte me gusta porque el proyecto que estaba a punto de llevar Nehemías no era un proyecto que podía improvisarse, era un proyecto que requería de mucha planificación. Y lo primero que evidentemente notó Nehemías que iba a necesitar era un salvoconducto hasta Jerusalén, es decir, que el rey garantice su seguridad hasta llegar a Jerusalén. Fíjense, y después dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Noten dos cosas acá. Nuevamente, él en esta planificación hace los cálculos de qué materiales va a necesitar para la construcción, y resulta que necesita madera, y se lo pide al rey para que le dé también una carta garantizándole que iba a disponer de la madera que necesitaba. Y el rey se lo concedió porque el rey era bueno, porque al rey le sobraba, porque el rey era rico. No, por la benéfica mano de Dios sobre Nehemías, por la providencia de Dios que guió las cosas, e incluso sobre sobre un rey pagano, para que provea lo necesario para la reconstrucción de las murallas. Y sigue, dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Como pudimos ver en todos los retornos que se realizaron hasta ahora, ya sea el de Zorobabel o el de Esdras, siempre va a haber antagonismo, siempre va a haber aquellos que se oponen, aquellos que quieren poner el palo en la rueda para que el proyecto de Dios no se lleve adelante. Y estos personajes, Sanbalat y Tobías, van a ser importantes, van a aparecer luego más adelante, así que en los capítulos siguientes seguramente a quien le toque hablar nos explicará más
quiénes eran estos personajes y qué rol cumplieron en todo esto. Seguimos en el versículo 11. Tenemos como cometido hoy llegar hasta el 20. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Noten que cuando Nehemías llega a Jerusalén, después del periodo de planificación previo al proyecto, estando allí delante de la corte del rey, en el cual él hizo los cálculos acerca del viaje, en el cual él hizo los cálculos acerca de los recursos materiales, acerca de los materiales para la construcción, él llega a la última etapa de planificación, que se lleva a cabo en Jerusalén, y consiste en hacer un relevamiento él mismo de cuál era la situación, de evaluar en qué condición se encontraban las cosas. Y finalmente, cuando termina toda la planificación, cuando termina su relevamiento, que lo hace él a solas, sin haber comunicado a nadie, entonces ahí le comunica al pueblo cuál era el proyecto que Dios había puesto en su corazón. Una vez que ya tiene una propuesta concreta, una vez que ya tiene todo el proyecto armado, una vez que este proyecto ya fue orado frente a Dios durante unos cuantos meses, él le presenta al pueblo ya una propuesta realizable, concreta, y creo que también esto es un ejemplo para el liderazgo. A veces cuando manejamos a un grupo de gente, vamos viéndolo sobre la marcha, cómo hacer las cosas, ¿no? Y vemos acá un ejemplo en Nehemías de suma planificación, de suma previsión de las cosas. Algo muy pensado, y no pensado en soledad, sino pensado a la par de Dios, pensado con Dios, algo consultado frecuentemente a Dios. Bien, y aquí tenemos el proyecto entonces. Y tenemos a este líder, Nehemías, que le transmite el proyecto que tenía al pueblo. ¿Y cuál es la reacción del pueblo? De mucho entusiasmo. Él logra transmitir ese deseo que tenía en su corazón de una manera que el pueblo se entusiasmara, de una manera que el pueblo lo aceptara prácticamente sin oposición. Pero vuelven a aparecer estos personajes que ya habían aparecido antes, que van a tener un rol importante más adelante, que son Tobías y Sanbalat y Gesem el árabe. Y nuevamente se quejan. Estaban todos contentos por el proyecto que iban a hacer, por el proyecto que Dios iba a guiar, y aparecen estos quejosos de siempre, estos a los que nada les cae bien, y fíjense la respuesta de Nehemías. Y creo que sí, el versículo 4 del capítulo 1 era clave, en este capítulo 2, el versículo 20 nuevamente es sumamente clave. Dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. El Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos
y edificaremos. Suele ocurrir que a veces cuando queremos hacer una tarea para Dios, una tarea que Dios puso en nuestro corazón y que nosotros oramos y sentimos que Dios la confirmó, va a haber personas que van a procurar ver todo lo negativo, ver el lado vacío del vaso, ¿verdad? En vez de ver la mitad llena, van a ver la mitad vacía del vaso. Y van a decir, no, pero esto no se puede por esto, por A, por B, por C. Y allí, fíjense la respuesta de Nehemías, qué ejemplar que es. Él nos prosperará, Dios nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Hay una posición activa, hay una voluntad de trabajar, una voluntad de ocuparse, no esperar que otro haga las cosas por uno mismo, y siempre confiando en que la voluntad de Dios va a prosperar. Entonces, haciendo un raconto de estos 2 capítulos, las 3 lecciones básicas que yo decía al principio que creo que se pueden rescatar, tal vez haya otras, en este caso he estado pensando en estas 3, son, en primer lugar, estar en sintonía con Dios para ser sensibles a su llamado. No va a bajar una voz del cielo diciéndote, quiero que te ocupes de tal tarea, o quiero que sirvas en tal ministerio. No, la voz de Dios la escuchamos cuando estamos en sintonía, en comunión con Él, leyendo su palabra, orando. Cuando tenemos una relación íntima como con Él, vamos a poder hacer una lectura de las cosas que nos rodean, de los sucesos que nos rodean, para ser lo suficientemente sensibles para escuchar que Dios nos está llamando a una tarea específica. En segundo lugar, cuando sintamos que Dios nos llama, lo primero que tenemos que hacer es orar con Él, es hablar con Él, es encomendarle todas las dificultades que se nos puedan presentar delante de Él. Y creo que es notable recordar el formato de la oración de Nehemías, que no se acerca a Dios pidiendo, como a veces dice Sebi que hace Charo, sino primero glorifica a Dios, intercede por las otras personas, pide perdón por sus pecados y luego pide aquello que tiene en su corazón. Y finalmente la planificación, la necesidad de ser organizados, previsores. Si Dios nos encomienda una tarea para su nombre, es lo más importante que podemos llegar a realizar en nuestras vidas. El servicio a Dios es lo único que trasciende a la eternidad. Más que un trabajo, más que una carrera, todas esas cosas, cuando dejemos este mundo no tienen ningún valor. Pero aquello que hayamos hecho para Dios trasciende por la eternidad. Por lo tanto, una tarea de tal magnitud requiere de nuestro esfuerzo, nuestra planificación, requiere que pensemos, que evaluemos, que hagamos previsiones, planes como hizo Nehemías en este caso. Hace falta tomarse el ministerio y tomarse el servicio y las tareas que hacemos para Dios con seriedad, con excelencia, porque es la única forma que podemos adorar cabalmente a Dios, que podemos realmente servirle como Él se merece. Entonces, y tengamos en cuenta en todo este proceso que quien va a proveer y quien va a prosperar siempre va a ser Dios, como dice en el versículo 20. ¿Y qué nos corresponde a nosotros entonces, simples siervos? Levantarnos y edificar. Nada más que eso. Dios se va a encargar de las dificultades, Dios se va a encargar de las cuestiones que pasan por arriba de nosotros y que con las cuales nosotros no podemos lidiar. Nosotros nos corresponde levantarnos y edificar. Muchas gracias, Muri. No sé si alguno tiene algo para acotar. Yo me quedaba con eso, nunca me había dado cuenta de oró 4 meses y después cuando le pregunta, vuelve a orar. O sea, es como que indistintamente puedas haber orado un montón de tiempo por lo que sea, seguí orando. O sea, nunca está de más volver a orar, volver a pedir, volver a considerar, volver a interceder o a rogar o lo que fuere. Así que nada, muchas gracias. Empezamos Nehemías, la idea es terminar o estudiar todo el libro de Nehemías a lo largo de todo noviembre. Adri, ¿querés tener una palabra de oración? Y después nos charlamos un ratito y después nos despedimos. Te damos gracias, Padre, porque en esta mañana nos llevamos un montón de cosas y
Y gracias porque sos un Dios todopoderoso, grande, pero que se fija en nosotros para que podamos ser el brazo material que hace tu obra, y de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que planificaste para nosotros. Pero te damos gracias porque esta mañana también vimos un montón de enseñanzas, entre ellas el poder estar en contacto en primer lugar contigo, en poder orar, en poder exponerte nuestros deseos de servirte, y que pongas en nuestro corazón el hacer y el querer. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque también vemos que tu mano nos acompaña si realmente te buscamos, si te ponemos en primer lugar, si ponemos que vos puedas obrar a través de todo, y aceptar tu voluntad también. Gracias por esto. Te pedimos de tu bendición esta mañana, por tu palabra, para que realmente esto nos sirva para que sea vivido en nuestras vidas. No solo, como escuchábamos, la forma de orar, sino el tiempo de orar, y también que no hay momento para llegar a tu presencia, porque es cualquier momento en que podamos llegar. Sos un Dios que abrís nuestras puertas para poder invocar tu nombre. Y gracias por esto. Te pedimos que de tu bendición para cada chico, para cada persona que nos estamos aquí escuchando esta mañana, y gracias por permitirnos recibir tu palabra esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.